Om Shanti, bienvenidos, bienvenidas. Saludos afectuosos desde Barcelona, que es desde donde estamos hoy, y agradecidos por vuestra presencia. Como sabéis, pues todas estas actividades que hacemos aquí en Brahma Kumaris tienen como objetivo un cambio personal a través del autoconocimiento y la meditación Raya Yoga. Hoy el tema que vamos a tratar es el valor de las palabras apropiadas. El valor de las palabras apropiadas. Y valor significa dar valor. Hablamos muchas veces y hablamos seguramente demasiado. Somos seres sociales y nos gusta mucho hablar. Y hablamos tanto que a veces hablamos demasiado. Y en ese hablar tanto, pues las palabras pierden como valor y no nos damos cuenta que a lo mejor el silencio es tan valioso o más que las propias palabras. Hay un proverbio árabe, ¿no?, que dice: si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, mejor no lo digas. Pero bueno, eso se nos olvida. Necesitamos hablar y muchas veces hablamos. Bueno, cuando pensé en este tema, hay como un lema que tenemos aquí en Brahma Kumaris, seguramente lo conozcáis, pero sobre ese lema es que vamos a desgranar, ¿no?, todo este tema del valor de las palabras apropiadas. Y el lema este dice: habla menos, habla suave o despacio y habla dulcemente. Este es el lema, quizá lo conocéis, es un lema que tenemos y realmente que es recomendable. Bien, ya iréis viendo, vamos a ir desgranando cada cosa. Pero volvamos a las palabras. Como seres sociales tenemos como esa necesidad de comunicarnos y, como os decía, a veces nos olvidamos de estar en silencio y hablamos incluso demasiado. Pero las palabras, yo estaba pensando, son como la música. Y la música que tiene notas y tiene silencio. Entonces el silencio es como que es necesario que esté ahí, aunque en muchas ocasiones en nuestro afán de comunicarnos se nos olvida. Pero realmente la belleza de la música es ese equilibrio que hay entre sonido y silencio. Y las palabras debieran ser igual. Deberían tener como también ese equilibrio entre en algún momento hablar, pero en otro momento pues no hablar, porque a veces, como os decía, no hace falta hablar. Entonces, para entender eso bien, también hace falta comprender un poco el origen de las palabras, por qué decimos lo que decimos, por qué lo decimos de una forma u otra, qué impacto tiene eso, qué impacto pueden tener nuestras palabras. Es importante conocer todo esto. Entonces, aunque veamos que las palabras salen por la boca simplemente está siendo un reflejo de cómo está la mente, es decir, nuestros pensamientos son los que van marcando, la expresión de nuestros pensamientos son las palabras. O sea, y a veces si hablamos mucho, tendríamos que observar cómo está nuestra mente, porque seguramente que también está muy parlanchina y por eso hablamos incluso en exceso. Pero incluso el tipo de palabras que utilizamos tiene que ver no solamente con los pensamientos, sino con algo que está detrás de los pensamientos, que sería mi propia conciencia o mi estado interior. Según cómo me encuentro, a veces tengo ciertos pensamientos y los expreso con ciertas palabras. O sea que incluso detrás de los pensamientos hay algo que no solamente son los pensamientos, sino que está, pues eso, mi conciencia, mi estado interior o incluso la intención que yo estoy poniendo en esos pensamientos y en esas palabras que voy a decir después. Y esas palabras normalmente tienen un impacto que puede ser de dos tipos. Puede ser un impacto beneficioso, ¿no? Son palabras pues que nos acercan, que facilitan la comunicación,
que hace que nos sintamos como más próximos. Y luego hay otro impacto pues, que es todo lo contrario, ¿no? Palabras o lenguajes que nos alejan, que incluso pueden crear confrontación en nosotros. Por lo tanto, el principio que es comunicarnos, eso se corta. Cuando hay una disputa, cuando hay una discusión, cuando hay una confrontación, ¿qué ocurre? Que la comunicación se corta. Entonces, lo que yo en un principio pretendía, y para la utilidad que tienen las palabras, pues eso desaparece. Y entonces hay como 3 cosas que marcan ese impacto. Y es como la música. Es las palabras que yo estoy utilizando, pueden ser unas o pueden ser otras para decir una misma cosa. El ritmo que estoy utilizando y el tono. Eso funciona. Es que la música y las palabras tienen como mucho parecido. No sé si a veces lo habéis pensado, esa relación que puedan tener. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que mis palabras me acerquen o faciliten la comunicación con otros y me sienta más próximo, aunque a veces, sin darnos cuenta, pues utilizamos palabras que en realidad nos alejan, ¿no? A veces he hablado con personas y dicen, es que me siento sola. Y digo, ¿cómo te comunicas con los demás, ¿no? ¿Los demás quieren estar contigo o quieren que estés lejos de ellos, ¿no? Entonces eso es algo, ¿no?, que nos podemos también plantear. Pero en última instancia nosotros somos responsables de las palabras que decimos. Porque están en nuestras manos. O sea, bueno, podemos culpar a los otros por palabras, pero las decimos nosotros. Son nuestras palabras. Así como que tenemos cierta parte de responsabilidad para utilizar unas o no, o utilizar otras palabras. A partir de aquí vamos a ver esas 3 partes de ese lema que os he dicho. La primera parte sería hablar menos. ¿Hace falta hablar tanto? Bueno, lo contrario de hablar menos es hablar demasiado. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo os voy a ir explicando qué es las consecuencias de cada una de las cosas y luego cada uno que elija. Una vez una persona me dijo, ¿tengo derecho a enfadarme? Digo, sí, estás en todo tu derecho y también de hablar mucho, si se quiere, ¿no? Pero veamos a qué nos lleva una cosa y a qué nos lleva otra. Cuando hablamos mucho, eso quiere decir que en nuestra mente hay también muchos pensamientos. Tenemos una ansia de hablar, una ansia de expresarnos, y entonces hay muchas palabras. Entonces en esas palabras realmente no hay mucho silencio. Y también en esas palabras, ¿qué es lo que ocurre? Que yo cuando hablo mucho, pues no me da como mucho tiempo de pensar qué es lo que estoy diciendo, porque hay muchos pensamientos, hay muchas palabras, y entonces la calidad de las palabras, al haber muchas, se pierde en la cantidad. Hay muchas palabras, pero hay poca calidad. Entonces lo que estoy diciendo pues no tiene mucho valor. A lo mejor son palabras intrascendentes que no tienen mucho sentido. Incluso a veces, no sé si os pasa, nos encontramos hablando de cosas que ni siquiera nos van ni nos vienen. O sea que no tienen un efecto directamente en nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos hablando por hablar. Y en ese hablando por hablar, al final, ¿qué nos encontramos? Que nuestra energía, nos hemos quedado sin energía. O sea que también el hablar demasiado nos hace perder nuestra energía. O sea, ese es un factor de fuga de nuestra energía, en la que perdemos, si nos fijamos durante el día, bastante energía, ¿no? Luego también el valor de las palabras se pierde, y además lo que ocurre es lo que os decía, que también en esa cantidad de palabras, a veces nos encontramos diciendo algo que no queríamos decir.
No sé si os ha pasado, a veces estamos hablando con alguien y ya hablamos demasiado y al final decimos algo que no queríamos decir y entonces, bueno, aquí es cuando se dice me debería haber mordido la lengua, ¿no? ¿Pero por qué? Porque había quizá demasiadas palabras y no hacía falta tantas palabras. Entonces, hablar menos, ¿qué significa? No significa no hablar nada, ¿no? Sino crear como espacios de silencio. Crear como espacios de silencio donde yo pueda, pues, captar, ¿no? El crear esos espacios de silencio me ayudan a captar, a escuchar, porque nos encontramos en un mundo que todo el mundo quiere hablar, pero ¿quién escucha si todos hablan? Entonces, el crear como esos espacios de silencio me abre a escuchar, a captar, a percibir lo que es más sutil, pero que a veces es lo más importante y que entre el ruido de las palabras y de los pensamientos pasa desapercibido. O sea, no nos damos cuenta. Al introducir esos espacios de silencio, tenemos como esa oportunidad para realmente, y luego también al captar, al escuchar, entonces vemos más cuál es la necesidad del momento, cuáles son las mejores palabras que debemos utilizar para esa situación, y entonces nos encontramos hablando con sabiduría, pero también satisfaciendo la necesidad que hay en ese momento. A veces las palabras esconden cosas que si no estamos muy atentos no las solemos ver. Entonces, cuando estamos en esa situación de hablar menos, es como que el silencio hace que las palabras nos conecten con los sentimientos de los demás. Entonces, como os decía, empezamos a tener como una comunicación más efectiva. Además, una comunicación más cercana. Esto al hablar menos. O sea, ya veis que ahí hay una ventaja. O sea, que es algo que a lo mejor en ciertos momentos, ¿no?, podemos mirar cómo hacerlo. La siguiente sería hablar despacio o suave. Hablar despacio no quiere decir hablar no, que nos vayamos a dormir, sino hablar despacio significa hablar de una forma fluida y que es inteligible. Bueno, vamos a ver. Lo contrario de hablar despacio, ¿qué sería? Hablar rápido. Bueno, y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hablamos rápido y vamos a ver lo que ocurre cuando hablamos despacio. Cuando hablamos rápido, pues eso es lo que os decía. El hablar rápido quiere decir que los pensamientos no es que hay muchos, es que van a 100 por hora. Van a una alta velocidad. Entonces, ¿cuáles son las señales de que nuestros pensamientos van muy rápidos? Pues que nos salen muchas palabras, pero nos atropellamos. O sea, decimos una palabra combinada con la siguiente. Nuestro lenguaje se convierte un poco caótico, complicado, y entonces la comunicación también se dificulta cuando hablamos demasiado rápido, ¿no? Por otro lado, también al hablar demasiado rápido no nos da tiempo a escoger las palabras. Entonces no pensamos demasiado lo que estamos diciendo, lo soltamos y es muy fácil que pueda haber algún error, que pueda haber alguna cosa que no diga de la forma correcta, y entonces eso puede crear pues un conflicto en la conversación. Es como si estoy conduciendo un coche y voy muy rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo que ir muy atento incluso un poco en tensión, porque sé que a la menor distracción voy a tener un accidente. Y así sucede. Si me distraigo a la mínima, voy a tener un accidente y no voy a tener tiempo de rectificar. Y esto es lo que pasa también cuando hablamos muy rápido. Entonces, no solamente se crea esa tensión, sino que cuando una persona habla muy rápido, ¿cómo sentís? Es un poco estresante, ¿no? Así que habla muy rápido. Pero también, cuando habla una persona muy rápido,
nos cuesta captar el mensaje, nos cuesta captar lo que está diciendo. Yo que estoy intentando aprender inglés, aprecio mucho cuando me hablan despacio, porque cuando me hablan deprisa me pierdo. Pero es que incluso hablando en la propia lengua, si hablan demasiado rápido, a veces me cuesta captar el mensaje, con lo cual tampoco es demasiado bueno pues hablar muy rápido. Entonces, ¿qué significa hablar despacio? Hablar despacio significa crear espacios. Crear espacios mientras estoy hablando, esos espacios que me ayudan, por ejemplo, pues a seleccionar las mejores palabras, a seleccionar el mensaje que yo quiero enviar, con lo cual estoy mejorando y facilitando la comunicación. Por otro lado, al poder hacer esa elección, mi mensaje es claro. Entonces, no hay malos entendidos, no hay confusión en lo que yo estoy diciendo, sino que el mensaje es claro, es fluido, es sencillo, es fácil para las otras personas, es fácil de entender, también crea, pues, como os decía, esa cercanía y no hay confusión. Entonces es algo que también me puede ayudar el hablar así, pues, como os decía, suave o despacio. Y la tercera cosa, esta es la más complicada, aunque parezca que es un poco así, que es hablar dulcemente. ¿Qué significa hablar dulcemente? O hablar dulcemente o hablar suave, ¿no? Lo que pasa es que se podría confundir con la anterior. Lo contrario de eso sería pues hablar fuerte. Sería lo contrario para que veamos un poco el contraste. Realmente cuando yo expreso algo a través de palabras, no es tan importante lo que yo digo, sino la forma en que lo digo. O cómo lo digo. Es más importante. O sea, yo puedo tener toda la razón del mundo, pero si yo no me expreso de la forma apropiada, la otra persona no aceptará lo que yo le diga, ¿no? Por ejemplo, viene una persona y le digo, hay un papel en el suelo, le digo, por favor, lo puedes recoger y echarlo ahí, que así todo estará más limpio. Es una forma de decirla, ¿no? Otra forma decía, recoge eso, payaso. Claro, no se va a aceptar, o sea, el acto es de recoger algo, pero la forma en que lo estoy diciendo, o sea, la otra persona no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento detrás. Y esto sería lo que hablábamos del tono. La velocidad era el ritmo, ahora estamos en el tono. La forma en que yo digo las cosas. Y aquí es donde está esa parte que decíamos de hablar dulcemente. Lo contrario, como os decía, es hablar fuerte. ¿Cuál es el objetivo de hablar fuerte? Hablar fuerte es porque nos queremos hacer escuchar o que los demás nos escuchen, por ejemplo, de marcar una forma de ser así como muy especial y que los demás se den cuenta, o también incluso es una forma de forzar a los demás y de someterlos a lo que yo estoy diciendo. De hecho, cuando hay personas que hablan muy fuerte que dan miedo de cómo hablan. Entonces, pero el efecto que tiene eso sobre los demás es, volvemos a lo mismo, ¿me acerca o me aleja de los demás eso? Porque si me está alejando, la comunicación no es muy útil, aunque yo esté utilizando las palabras. Entonces, la forma de hablar fuerte, hay como 3 formas básicamente. La primera es hablar fuerte pues en base a un lenguaje ofensivo, un lenguaje agresivo, hiriente, invasivo, tipo de lenguaje, bueno, diciendo tacos, ¿no? Por ejemplo, esta sería una forma
de hablar fuerte. Claro, eso en los demás puede pues no hacerle mucha gracia, incluso no solamente alejar, sino puede crear una confrontación, porque si la otra persona pues tiene todavía un lenguaje peor que el que yo estoy haciendo, pues va a crear un enfrentamiento conmigo. Aunque este lenguaje actualmente es muy curioso, pero se utiliza también para decir cosas cariñosas, o sea, un insulto para decir una cosa cariñosa se utiliza entre mucha gente. Y para mí es curioso porque para a lo mejor una persona que está aprendiendo nuestra lengua le debe confundir totalmente. Dice, ¿cómo es posible que diga un insulto para decir algo cariñoso? Y es muy interesante porque yo que he estado muchos años en la educación, entre los alumnos se lo decían y lo aceptaban, pero si yo se lo decía, no lo aceptaban. O sea que ese tipo de lenguaje solo es aceptado según de quien venga, lo cual crea más confusión todavía. O sea que imaginaos que a nivel comunicativo, bueno, es complicado, pero realmente las cosas están yendo un poquito así. Otra de las formas de hablar fuerte es cuando subimos el tono, cuando gritamos, ¿no? El gritar lo único que hace es acrecentar, ¿no? Esa sensación de poder sobre otros, de amedrentar, de ser como más agresivo sobre los demás. Y total, al final es para que me escuchen o para que hagan lo que yo estoy diciendo, pero de una forma impetuosa. Esta mañana un compañero me decía, Trump ha dicho que va a hacer la paz por la fuerza. Digo, bueno, no sé cómo. La paz a la fuerza. Digo, no sé cómo lo va a conseguir, ¿no? Pero ese es el lenguaje que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque son cosas que son como opuestas. Y bueno, en este sentido, pues el gritar también tiene ese objetivo. Hay una frase que me gusta de Enrique Gardiel Poncela, que es un escritor, no sé si lo conocéis, que dice: las personas que no tienen nada que decir hablan a gritos. Yo a veces lo utilizaba con los alumnos y sí chillaban mucho y se quedaban un poco parados. Pero realmente hay como ese punto, ¿no? De que, no sé si os habéis fijado, pero muchas personas que hablan así a gritos, el mensaje que están transmitiendo no es como muy interesante, ¿no? Que digamos no es muy valioso. Y la tercera forma de hablar fuerte es una forma sutil de hablar fuerte, que es utilizar un lenguaje, digamos, que hace daño, pero que es hiriente, pero que es en base, por ejemplo, a la ironía, a la sátira, al hablar con mala intención, ¿no? Es un lenguaje de ese tipo que, aunque no está chillando, pero está queriendo hacer daño a la otra persona con lo que le está diciendo, ¿no? Aunque es una forma de crear daño, ¿no? Sería también como hablar fuerte. Y esa es como digo, es una forma muy sutil, pero que hay personas que a veces lo utilizan. Y ya digo, intentan hacer el máximo de daño posible, intentan vencer a un enemigo que solamente está en sus mentes, porque realmente las palabras y el lenguaje debería servir para acercarnos, no para alejarnos. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero utilizar el lenguaje para eso no es utilizarlo de la mejor forma. Pasa lo contrario. ¿Qué significa hablar dulcemente? Hablar dulcemente significa que salgan palabras dulces de tu boca. ¿Qué quiere decir? Que utilizar un lenguaje que sea agradable, que sea amable, que sea acogedor, que sea pacífico, que sea amoroso. Ya sé que muchas veces cuando uno está enfadado es difícil que le venga, ¿no? el utilizar ese tipo de lenguaje,
Pero es un tipo de lenguaje que incluso los animales entienden bien, porque cuando les hablamos así, se acercan, los niños también. Pues con los mayores, ¿por qué no utilizar ese tipo de lenguaje? Es un lenguaje que nos acerca, que hace que la comunicación sea fluida. Es un lenguaje que crea confianza, que crea seguridad, que crea protección. Es un lenguaje que además nos inspira de otros, ¿no? Y sin embargo, pues a veces, por tener notoriedad, pues hablamos de otra forma. Bueno, todo esto, como podéis suponer, nos ayuda mucho la meditación, porque es un lema de Brahma Kumaris, o sea, que la meditación está detrás de este lema, ¿no? De hablar menos, de hablar despacio, suave, de hablar dulcemente. Vamos a ver qué efecto tiene la meditación y vamos a hacer un ejercicio, por supuesto. Pero en principio lo que podemos ver es que la vida, o sea, el ritmo natural de la vida de hoy en día no ayuda a ninguna de esas tres cosas. Hablar menos, o sea, todo el mundo tiene mucha necesidad, una necesidad acuciante de ser escuchado. Ya digo, tanta necesidad que al final yo me he visto en conversaciones que todos hablan, pero no sé quién está escuchando realmente, porque casi nadie escucha. De hecho, una vez me dijeron, unas personas de Hispanoamérica, estábamos hablando en un grupo, y se empezó a reír y digo, ¿qué es lo que te hace tanta gracia? Dice, si no lo veo, no lo creo. Me habían dicho que los españoles hablan todos a la vez, y es cierto. Dice, pero si todos hablan a la vez, ¿quién está escuchando? Bueno, es algo que es un tópico seguramente, pero a veces ocurre esto, que todos hablamos, o incluso aunque parezca que escuchamos, estamos pensando que vamos a decir, o sea que tampoco estamos escuchando. O sea que es muy bueno pues no hablar tanto, ¿no? Entonces, ya digo, el ritmo de vida no ayuda mucho a hablar menos. Hablar despacio tampoco mucho, porque todo va muy rápido, todo son prisas, todo es impaciencia, todo es muy rápido, ¿no? Entonces eso no ayuda a que intentemos hablar más despacio, porque a lo mejor si estás hablando con una persona muy despacio, a la que te despistes ya no está y se ha marchado. Bueno, puede pasar eso, no es lo normal, pero porque seguramente estarás diciendo algo interesante. Y luego hablar dulcemente, pues en todo este ruido, a veces si no dices algo grosero, parece que no lo va a escuchar nadie. Así que ya digo que en el ritmo de vida que llevamos es difícil. Por eso es tan importante aquello que aporta la meditación, que es que nos sumerge en el silencio. Y en el silencio, no solo el silencio del sonido de las palabras, sino es el silencio de la mente también. Y cuando entramos en contacto con una mente silenciosa, luego las palabras que salen de esa mente ya ni son tantas, ni son muy rápidas, ni a lo mejor son fuertes. ¿Por qué? Porque en la meditación no solamente hay esa inmersión, ¿no?, dentro del silencio, sino también hay una conexión con lo que es valioso en nosotros. Y cuando conectamos con lo que es valioso en nosotros, aparecen pensamientos valiosos y palabras que son valiosas. Entonces empezamos a conectar con ese valor de las palabras. Y no decimos cualquier cosa, sino decimos palabras que son, pues, apropiadas. Yo hace una semana que vine de India y he estado todos estos días pensando qué decir en las personas con las que estaba que fuera de su gusto, ¿no? Nosotros aquí llamamos dar bendiciones, algo bonito, ¿no? Decir algo bonito, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? El día que llegamos ahí, cogimos un taxi y iba muy rápido, pero iba muy seguro. Y cuando llegamos, le pagué y le dije, eres la persona, el conductor más seguro y más rápido que conozco. Y se fue más contento. Pero me apetecía decirse, o sea, no lo dije para quedar bien, no le pagué de más tampoco. Simplemente me
Y claro, es algo que cuando decimos algo valioso, o sea, eleva la autoestima, el autorrespeto tuyo y de las otras personas también. O sea, que es importante. Entonces en la meditación tenemos pues esta conexión como con el silencio y con lo que es valioso de nosotros. Y entonces después de la meditación, ¿qué es lo que nos apetece? ¿Hablar mucho? No, ¿verdad? Esta es la experiencia. Vamos a experimentarlo hoy también, pero la experiencia es que ni nos apetece hablar mucho, ni nos apetece hablar muy rápido, y nos apetece hablar solamente lo necesario y lo que es preciso. Muy bien, pues vamos a hacer un ejercicio y vamos a encontrar pues como ese estado para luego generar ese tipo de pensamientos y ese tipo de palabras. Muy bien, pues vamos a empezar con una posición cómoda. Nos vamos a ajustar bien en el asiento. Los pies los podemos dejar firmes sobre el suelo. La espalda la podemos poner recta. Los hombros los dejamos caer suavemente sobre los brazos y las manos que podemos dejar en el regazo. Y nos vamos a disponer a ir hacia ese viaje, hacia el interior. Vamos a empezar llevando la atención sobre la respiración. La observamos. Y vamos a respirar ahora un poco más profundamente que lo hacemos normalmente. Inspiramos. Llenamos de aire y soltamos. Dejamos marchar cualquier tensión del cuerpo. Inspiramos de nuevo. Soltamos y dejamos ir cualquier preocupación de la mente. Vamos manteniendo ese ritmo suave y cadencioso y vamos permitiendo que el cuerpo se vaya soltando, se vaya relajando y que la mente se vaya calmando, se vaya tranquilizando. Vamos sintiendo como poco a poco nuestro cuerpo y nuestra mente van soltando cualquier tensión, cualquier preocupación. Y a través de la respiración nos vamos desplazando hacia el interior. Nos vamos desplazando hacia ese mundo de pensamientos y de sentimientos que se halla en nuestro interior. Y vamos dejando atrás ese mundo de movimiento y de sonido que hay en el exterior. Poco a poco vamos desconectando de él.
Y ya en el interior visualizamos la pantalla de nuestra mente. Vemos cómo los pensamientos se van sucediendo uno tras otro. No nos atrapamos en ninguno. Simplemente dejamos que discurran a su ritmo, como diferentes escenas se van mostrando, se van revelando, un pensamiento tras otro, y yo simplemente los observo. Mi presencia serena permite que entre pensamiento y pensamiento se vaya llenando un espacio de silencio. Vamos llenando esos espacios de silencio y los pensamientos van reduciendo su velocidad. Cada vez van más lentamente. Cada vez los silencios son más amplios. Es como si sumergiera mi mente en el silencio. Y en ese silencio puedo vislumbrar el ser verdadero que soy yo, ese ser espiritual que tiene su morada en el interior de este cuerpo, más allá de los papeles que realizo, más allá de lo que hago o digo, está ese ser, el alma, ese ser que soy yo, la luz del alma brilla en el centro de mi frente y puedo observar esa luz, esos rayos llenos de cualidades. Siento que soy un alma, pero no tan solo un alma, sino que soy un alma de paz. Soy un alma pacífica y serena. La paz forma parte de mi naturaleza original. La paz crea armonía en mi interior. Siente cómo emerge la paz de la profundidad del alma. Es como un burbujeo que surge del fondo del océano hacia la superficie. Un burbujeo de paz,
de serenidad. Siéntela, experiméntala. Yo soy un alma entrañable, un alma amorosa y dulce. El amor es esa energía que nutre la vida. Es tan necesario como la vida misma. Siente como el amor surge del fondo del corazón del alma. Es una energía acogedora y tierna. Es una energía que va más allá de mi interior. La llama del amor irradia hacia el mundo. Siente ese amor ilimitado, ese amor incondicional, lleno de generosidad. Siéntelo, experiméntalo. Tú eres eso. Yo soy un alma contenta. Soy un alma llena de la energía de la felicidad. Mi vibración natural es feliz, es dichosa. Cuanto me siento feliz, me siento plena. No hay deseos. Siento ese burbujeo de la felicidad que surge de mi interior. Son como un cosquilleo sutil que crea un estado de dicha, que crea un estado de bienestar.
Siente ese gozo y esa dicha de ser tú misma, de ser un alma especial y única. Experiméntate a ti misma. Yo soy un alma liviana y ligera, un alma luminosa, un alma muy honesta y sencilla. Soy un alma totalmente clara y transparente, tal como soy por dentro, así soy por fuera. Yo soy un alma originalmente totalmente pura y ahora estoy en el camino de recobrar esa limpieza, esa pureza en mi interior. Soy un alma llena de luz, una luz que irradio dentro de mí, pero que también reflejo hacia afuera. Y es la belleza de la pureza. Yo soy un alma fuerte y poderosa. Mi fortaleza proviene de esa conexión con Dios. En esa conexión permito que los rayos del océano del poder lleguen a mí como una corriente. La corriente que recarga al alma, que la llena de fortaleza, que la llena de valor y de poder. Permito que la luz de Dios entre en el alma y la llene con todos los poderes.
con todas las virtudes. Me convierto en un alma poderosa y completa, llena de luz. Siento el valor que hay en mí. El poder. Siento de lo que soy capaz. Y que solo tengo que proponérmelo. Conecto con mis mejores sentimientos, con mis mejores deseos. Con aquello que realmente me aporta valor y fortaleza. Y manteniendo estos tesoros en mi interior, suavemente voy retornando a este espacio en el que me hallo. Respiro profundamente. Abro los ojos y los he cerrado. Me muevo ligeramente. Y creo este sentimiento de hablar menos, de escuchar más, de hablar menos, de sonreír más. Om Shanti. Muy bien. Ahora tenéis muchos pensamientos, muchas cosas, muchas palabras, muchas cosas que decir. Mucha velocidad, no apetece ahora, ¿no? Solo cosas bonitas en la cabeza, sí. Realmente, si ponemos en la práctica esto que estábamos diciendo, si lo ponemos en la práctica, el beneficio que hay es tremendo, ¿no? Porque se crea, como os decía, esta cercanía con los demás, se crean ambientes de confianza, de seguridad, de respeto también, de empatía, de inspiración, ¿no? Por lo que dicen los otros. Realmente a veces yo lo he pensado, ¿no? ¿Tienes algo para decir que sea interesante, que no sea cualquier cosa? A veces es algo que nos podemos plantear. Y si no es así, pues en silencio se está muy bien. La verdad es que también se está muy bien observando, escuchando, apreciando. Hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que pasan desapercibidas dentro de ese ruido general que hay. Pero cuando uno se para y entra al silencio, empieza a apreciar muchas cosas bonitas, aunque no lo parezca, que a veces nos están rodeando. Cosas muy sencillas, no cosas grandes.
y que sin embargo, si las sabemos apreciar, pues generan como una gran experiencia en nuestro interior. Y ya digo, son cosas pequeñas. Y esa gran experiencia pues genera felicidad, y esa felicidad genera más apreciación. Es como una espiral en la que entramos. O sea que es algo que, bueno, yo recomiendo y que nos puede servir. Como comentaba, bueno, todo esto han sido una serie de ideas para ver a dónde nos llevan unas cosas y otras. Luego cada uno es libre de hacer, como sabéis. Uno es libre para pensar mucho, para hablar muy rápido, para hablar fuerte. Cada uno es libre para hacerlo. Pero por lo menos creo que es importante que sepamos dónde nos lleva una cosa o dónde nos lleva otra. Porque la vida, entre una vida consciente y una vida inconsciente, la diferencia que hay es importante. Generalmente, una conciencia interior más material, más física, nos lleva a que no seamos conscientes de muchas de las cosas que pasan. Y cuando conectamos con una conciencia como más espiritual, se empieza a abrir un abanico en el que no habíamos tenido en cuenta y que ahora empezamos a ver como una vida más rica y con más cosas que antes no encontrábamos. Muy bien, pues estas han sido unas ideas y yo me despido de aquí, de vosotros. Om Shanti, hasta la próxima.